¿Cómo están, muchachos? Aquí nuevamente su amigo el profesor Pablo Arias. Un caluroso saludo, un cordial saludo para todos ustedes, estudiantes del colegio privado Kramer de la ciudad de Huacho. Recuerda, Kramer es Kramer. Vamos nosotros con el tema que continúa al gran capítulo de culturas preincas. En este caso le hemos denominado Culturas Preincas 2, en el cual vamos a ver tres importantes culturas, que es la cultura Tiahuanaco, la cultura Wari y la cultura Chimú. Vamos a ir punto por punto, paso por paso, dato por dato, información por información, para que quede muy claro en el aprendizaje que nosotros estamos manifestando con esta clase. ¿Ok? Vamos a comenzar, mira, señores, entonces estamos con la cultura Tiahuanaco. Primero, ya iniciamos una nueva etapa, un nuevo periodo de la alta cultura peruana, que es el Horizonte Medio. Estamos entonces en el periodo denominado Horizonte Medio o Segundo Horizonte. Recuerda, horizonte es cuando una cultura irradia culturalmente, más allá de su lugar de origen. Hay una irradiación cultural, hay una influencia cultural. Tiahuanaco, Wari tuvieron gran influencia cultural más allá de sus lugares de origen. En términos peruanos sería parte de Puno, aunque técnicamente Tiahuanaco es una cultura que todo su desarrollo se va a presentar en el actual territorio boliviano. ¿Ok? Incluso, Tigrecito, te cuento, si tú vas al Museo de la Nación, por ejemplo, en Lima, Perú, te vas a dar cuenta que no hay la cultura de Tiahuanaco. No está. Está Chavín, Pará, están todas las culturas, pero no hay Tiahuanaco. Y si preguntas a la señorita, al guía, ¿por qué no está Tiahuanaco? Te van a decir porque es una cultura boliviana. Pero si nosotros hacemos una análisis y hacemos pues una observación de la historia del Perú, nos vamos a dar cuenta que Bolivia pues es parte de la historia del Perú. Pero por cuestiones de respeto política, Tiahuanaco, como te digo, considera una cultura boliviana. Pero, ¿por qué la trabajamos? ¿Por qué? Porque aparece pues en nuestra programación en todos los colegios y aparece además en los prospectos de admisión de todas las universidades del Perú donde se toma historia del Perú. Está presente Tiahuanaco. ¿Quién descubrió Tiahuanaco? Tiahuanaco va a ser descubierto por Pedro Cieza de León allá por el año de 1551. Él se encuentra con una estructura escultórica grande, la Portada del Sol, y que está en una de las esquinas del Palacio de Cala Sasaya, y entonces vamos a tener el descubrimiento de esta gran cultura. ¿Dónde se ubica Tiahuanaco? Tiahuanaco se ubica en la meseta del Collao. Como te digo, en términos peruanos sería parte del departamento de Puno, pero fundamentalmente toda la representación y manifestación de Tiahuanaco está en territorio boliviano. ¿Qué significa Tiahuanaco? Tigrecito, acá muy interesante. Mira, Tiahuanaco viene de dos voces. Tiac, que significa asentamiento, posada, lugar. Guanaco, que hace referencia al guanaco, a ese camélido americano, a ese euquénido. Entonces, ¿qué significa Tiahuanaco? El lugar donde vive el guanaco, la casa del guanaco, ¿ok? La posada del guanaco. Eso es lo que significa Tiahuanaco. Un detalle, el idioma. Ellos tienen el idioma Uro y el idioma Aymara, ¿ok? A recordar entonces, Uro, Aymara. Capitales. Los Tiahuanaco tuvieron dos capitales, capital religiosa y capital política. La capital religiosa se denomina igual que la cultura, va a ser fácil de recordar para ti, Tiahuanaco. Y la capital política se denomina Hatuncoya. Entonces, mira, va a ser fácil de recordar para ti la capital religiosa porque tiene el mismo nombre que la cultura, Tiahuanaco. Y la capital política se llama Hatuncoya. Avanzamos, vamos con manifestaciones culturales y vamos directamente con arquitectura. Mira, aquí tengo 5 restos importantes, pero mira, por aquí entre comillas tengo un resto diferente, que te lo voy a explicar en la parte final de arquitectura. Primero, el Palacio de Cala Sasaya es el templo, es la construcción más representativa de la cultura tiahuanaco, el Palacio de Cala Sasaya. Tengo a Capana, Quericala, Putuní, que son restos arquitectónicos bastante similares. Hay un resto arquitectónico subterráneo, el Templete. Acuérdate, el Templete, arquitectura subterránea. Palacio de Cala Sasaya principal, Acapana, Quericala, Putuní, similares, el Templete subterráneo. Y el diferente, vamos a llamarlo así, las chulpas. Las chulpas de Sillustani, exactamente esas son, las chulpas de Sillustani, eran construcciones cilíndricas, como torres, como barriles grandes, eran construcciones cilíndricas que servían
para manifestar una ofrenda. Es orfismo lo que vemos. ¿Qué es orfismo? El culto a los muertos, orfismo. Tigrecito, cuando tú veas una chulpa, ahí significa que hay un noble aymara. Otra chulpa y un noble aymara, es como un cementerio donde están las chulpas de la nobleza aymara, ¿ok? A recordar entonces las chulpas de Siyustani. Un detalle, algunos autores, de repente tú vas a revisar algún libro y te presentan las chulpas dentro de escultura. Es válido, no hay problema, no hay inconveniente. Arquitectura, escultura es una construcción, para llamarlo así, una ofrenda a los muertos, ¿ok? No hay ningún problema si lo encuentras en arquitectura o escultura. Seguimos, señores. Cerámica. En cerámica tengo el quero, conocido tal vez por los incas, aunque el quero en los incas era de color amarillo. Tigrecito, te hago una pregunta y en la mente la respondes, yo de aquí voy a visualizar, va a llegar aquí en mi mente tu respuesta. ¿El quero en los incas era de color amarillo? Sí. Pregunto, ¿por qué el quero de los incas era de color amarillo? ¿Ah? ¿Por qué? Exacto, lo que acabas de pensar, lo que acabas de decir tal vez, porque era de oro. El quero de los incas era amarillo porque era de oro. Te cuento algo, el quero en Tiahuanaco era de madera, era de color anaranjado justamente por la madera que se utilizaba y tenía aplicaciones de color negro. Entonces mira la diferencia, el quero en Tiahuanaco de madera, color anaranjado con aplicaciones de color negro. El quero de los incas era amarillo por el oro, incluso tenía incrustado en algunos casos, en muchos casos, metales preciosos. Mira la diferencia, pero el quero viene desde Tiahuanaco. Ahora, si el quero viene de Tiahuanaco y llega a los incas, pasa por Huari. En Huari fue un vaso utilitario, o sea, fue un trabajo en serie. Era más para lo que era un uso que para alguna ceremonia. Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de Huari. Avanzamos. ¿Qué otra cerámica tengo? Tengo el pebetero. ¿Y qué es el pebetero? El pebetero es un vaso zoomorfo en forma de animal representado principalmente los auquénidos. Es como, tenemos aquí como una esculturita, imagínate una llama, digamos, y aquí en el lomo tenía un agujero. Eso era un pebetero, ¿ok? El pebetero, un vaso zoomorfo. Escultura. Tigre, la representación que utiliza Tiahuanaco son los monolitos. Monolito, trabajo en una sola piedra. Monolito, trabajo en una sola piedra. El Intipunco, la famosa portada del sol. El Pumapunco, la portada del puma. Benet Queneto, en base a sus descubridores. El fraile Ponce, antropomorfos. Tigre, los monolitos de la cultura Tiahuanaco. Muchachos, han sido los puntos clave de Tiahuanaco. Ahora vamos con la siguiente cultura. Estamos con la cultura Huari. Tigre, Huari, importantísimo porque siempre es pregunta al examen de admisión. Huari es caserito de San Marcos, por ejemplo. En San Marcos siempre preguntan sobre Huari. Cada que preguntan pre-incas, siempre toman Huari. Vamos a hablar de Huari, descubierto por Luis Guillermo Lumbreras. Ubicación, departamento de Ayacucho. Origen de Huari. Tiahuanaco más Nazca más Huarpa me da origen a Huari. Tiahuanaco más Nazca más Huarpa me da origen a Huari. Un detalle, Tiahuanaco y Nazca, culturas foráneas, fuera de Ayacucho. Huarpa, cultura local, Huarpa se ubica en Ayacucho. Dos culturas foráneas, Tiahuanaco más Nazca, más una cultura local, Huarpa, me da origen en fusión a la cultura Huari. Características, fomentó el urbanismo, Tigrecito, se dio gran construcción de ciudades, se dio la construcción de las denominadas ciudades cabeceras de región. Huarihuilca, Huilcahuaín, Piquillacta, Huaricochapampa, Cerro Baúl, Cajamarquilla, Pachacama, en donde Tigre había en Junín, había en Ayacucho, había en el Cusco, había en Moquegua, había en Lima, había en La Libertad. ¿Y por qué construir ciudades de esa manera? Tigre, porque vamos a tener una expansión, los Huari recuerda que se expanden y esas ciudades la van a unir con caminos. Tigrecito, un datito por si no lo sabías, ¿ah? El 80% de los caminos inca, de los famosos caminos inca, del gran Capac Ñan Inca, el 80% fue herencia de los Huari. Los Huari, Tigre, prácticamente entregan toda la estructura arquitectónica de los caminos a los incas. Y los incas, pues, es prácticamente uno de sus máximos aportes. Pero realmente solo concluyeron algunas cosas, algunos caminos, en un 20%, porque el 80% pertenece a los Huari. Es la primera que es conocida como imperio, la primera como imperio. Es la primera cultura preinca que se denomina imperio, el imperio Huari.
Nosotros hemos escuchado hablar de la cultura Chavín, cultura Paraca, cultura Mochica, cultura Nazca, pero no hemos escuchado hablar del imperio Chavín, no. Imperio Paracas tampoco, imperio Mochica no, imperio Nazca no. Aquí, ¿hemos escuchado hablar de la cultura Wari? Sí, pero también se llama imperio Wari. ¿Ok? Ahora, es una terminología que tendríamos que analizar con profundidad si realmente la merece. Pero acá solamente estamos mencionando que es la primera cultura en ser denominada imperio. Si lo fue o no lo fue, cuando veamos el imperio de los incas y veamos el concepto de imperio, lo vamos a ver con más detalle. No te lo pierdas. Seguimos. Cultura panandina abarcó casi todos los Andes. Cultura panandina. Además, fomentó el culto a Huiracocha. Un datito adicional. El culto a Huiracocha comienza con Tiahuanaco, en el Intipunco, en la Portada del Sol. Recuerda que en el centro de la Portada del Sol se encontraba Huiracocha. Aquí se inicia el culto a Huiracocha, con Wari se fomenta el culto a Huiracocha. ¿Qué más tenemos? Integró culturas de la costa, sierra y selva. Tigrecito, ya te presenté las culturas. Integró culturas de la costa, sierra y selva. Y repitiendo, ya lo habíamos dicho, pero vamos a reafirmarlo. En arquitectura, la construcción de ciudades cabecera de región. Huarihuilca, Huilcahuaín, Piquillacta, Cerro Baúl, Huaricochapampa, Cajamarquilla, etcétera, 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 ciudades cabecera de región que recuerda luego fueron unidas con caminos y que va a quedar como herencia a los incas. Señores, vamos ahora con la cultura chimú. Vamos a comenzar con esta última parte. Cuando nosotros hicimos Mochica, revisas ahí en la clase anterior, revisa el videito, cuando hicimos Mochica, te mencioné que no puse sociedad porque lo íbamos a ver cuando hagamos Chimú. Tigrecito, esta sociedad que tú observas aquí, Siequish, Alaec, Pixilca, Paraec y los Llanas, esta sociedad es idéntica a la sociedad Mochica. Esto tú lo encuentras también en la sociedad Mochica. ¿Quién era el Siequish? El rey principal. En el ejemplo de Mochica, por ejemplo, el señor de Zipán era un Siequish, el rey principal. El Alaec era un rey de valle, un rey de región, un rey subordinado. Alaec. El Pixilca era una especie de señor feudal, por eso lo hemos puesto entre comillas, porque el término señor feudal es europeo. No se utiliza mucho en términos americanos, pero para entendernos, el señor feudal, en este caso el Pixilca, era como un señor feudal que recibía tierras con el encargo que estas tierras produzcan. Él no trabajaba la tierra, pero tenía la responsabilidad que estas tierras produzcan. ¿Y quién trabajaba la tierra? Quien trabajaba la tierra era el Paraec. ¿Quiénes eran los Paraec? Eran los campesinos, el que trabajaba la tierra. Y los Llanas son los esclavos. Mira, Llana, los Yanaconas, palabra que llega hasta el imperio de los incas. Aquí con los Chimú, con los Mochica también anterior, vamos a tener, se le llamó Llanas a los esclavos. Voy ahora. Reyes notables. Tigre, la historia Chimú tuvo 11 reyes. Repito, la historia Chimú tuvo 11 reyes. Los reyes notables, los reyes destacados. Tacainamo, el fundador, el primero. Tacainamo. Huacricaur, el organizador de lo que va a ser el reino Chimú. Nansen Pinco, es el que recibe una consolidación Chimú y es el que tiene el gobierno en su máximo apogeo. Pero él no lo logra, él recibe un trabajo de cada uno de los reyes Chimú. Y Minchancama, lo voy a recordar porque fue el último rey Chimú que fue sometido por Tupac Yupanqui durante el gobierno de Pachacute. A no olvidar a nuestro amigo Minchancama. Y él peleó duro, él evitó de muchas formas que sea sometido por los incas, pero no pudo hacerlo. Ahorita te cuento un poco de Minchancama. Arquitectura. Señores, tengo la ciudad de Chanchan. Te cuento algo. Chan significa sol. ¿Qué significará Chan Chan? Sol, sol. Exacto, me sorprendes. Muy bien. Tigre, capital del reino Chimú. Es considerada la ciudad de barro más extensa del Perú antiguo. La ciudadela de Chanchan. La muralla Chimú. Tigrecito, aquí me detengo. ¿Quién mandó construir la muralla Chimú? Hoy solamente quedan restos de aproximadamente 9 a 10 kilómetros, pero esta muralla Chimú llegó a tener 70 o casi 70 kilómetros de extensión. ¿Y por qué construir una muralla de tal longitud? ¿Quién la manda a construir? Minchancama. ¿Para qué la mandó a construir? Para evitar, o tratar, mejor dicho, de que no ingresen los incas.
en ese momento expansivo que tuvieron con Pachacútec bajo el liderazgo en el campo de batalla de Tupac Yupanqui. Sin embargo, no pudieron evitarlo. Recuerda que los incas terminan sometiendo a los chimú. Y tengo, por ejemplo, la Huaca del Dragón, otro resto arquitectónico importante de la cultura chimú. Un detalle sobre la Huaca del Dragón. Se hizo famosa hace unos años, más o menos 15 años, porque hubo un grupito de estudiantes que estaban en una excursión de estudios, un viaje de promoción, y había en una pared de la Huaca del Dragón había un trabajo en alto relieve. Una representación de una deidad, y ellos le hicieron daño, y en el momento que le hacían daño subieron el video pues a YouTube, a las redes sociales de ese entonces. YouTube era al que subieron, y pues esto, en palabras actuales, no se viralizó, al final se descubrió, recibieron pues un castigo administrativo, ellos y los padres, y dañaron pues la Huaca del Dragón. Lo positivo es que ahora todo el mundo, cuando va a la cultura chimú, a ver los restos chimú, siempre, el que sabe esta historia, siempre quiere ver cómo quedó la Huaca del Dragón. Antes ni la visitaban. Hoy todo el mundo quiere ir para ver cómo quedó. Al menos recibe visitas después de este acontecimiento. Una anécdota negativo, pero bueno, ahí está. Vamos, señores, orfebrería. Tigrecito, en orfebrería tengo el famoso cuchillo de Íjimo. Famoso cuchillo de Íjimo. Tú dirás, profe, pero usted dice famoso cuchillo de Íjimo y a mí no me suena el cuchillo de Íjimo para nada. Íjimo es una ciudad, por si acaso. Ahora, ¿por qué es famoso cuchillo de Íjimo? Es que a ti no te lo han presentado como cuchillo de Íjimo, tigrecito. ¿Sabes cómo te lo han presentado? A ti te lo han presentado con el nombre del Tumi. El famoso Tumi. Es el cuchillo de Íjimo, que es un cuchillo ceremonioso, ceremonial. O sea, no vayas a pensar un cuchillo utilitario para hacer determinados cortes en cocina o algo similar. No. El cuchillo de Íjimo representa un cuchillo ceremonial, porque tiene sobre este cuchillo la representación de un dios. ¿De qué dios? Del dios Nailam. Está la representación del dios Nailam, el cuchillo de Íjimo. Y un datito adicional. Tigrecito, el cuchillo de Íjimo realmente no es originario de Chimú, es originario de la cultura Lambayeque, que de repente tú también conoces con el nombre de Sicán. La cultura Lambayeque o cultura Sicán son los reales, vamos a llamarle inventores, los que estructuraron este cuchillo de Íjimo, que va a ser famoso, que digamos va a ser más promovido por la historia en el reino Chimú, pero realmente es originario de la cultura Lambayeque. Ahora, repitiendo un poco, el fin de los Chimú va a ser cuando el rey Minchacaman, el rey número 11 del reino Chimú, va a perder, va a ser sometido ante el movimiento expansivo que tuvo el imperio de los incas en el gobierno de Pachacútec. Pero recuerda, y esto es un dato que nos vamos adelantando al imperio de los incas, Pachacútec tal vez es el más representativo inca expansor del imperio, pero realmente, a pesar de que todo sucede en su gobierno, quien hizo toda esta figura expansiva fue su hijo Tupac Inca Yupanqui. Entonces, a tener en cuenta eso, que sí, lo logra Pachacútec en su gobierno, pero más por acción de su hijo Tupac Inca Yupanqui. Entonces, muchachos, puntos claves. Tiahuanaco, a recordar la parte de arquitectura, las chulpas, el palacio de Calasasaya, y la parte de escultura, sobre todo con la portada del sol. Eso te voy a preguntar, eso debes recordar. De Wari, cuando a ti te digan Wari, la primera palabra que tiene que venir a tu mente es urbanismo. Constructores de grandes ciudades, metrópolis. Y recuerda que estaban lejos y van a unir las ciudades por caminos, dejando esa herencia a los incas. Y cuando hablemos de Chimú, tienes que recordar orfebrería. Tiene gran trabajo en oro, en plata, en metal precioso. Y vamos a recordar a Minchacaman, porque va a ser pues el último rey Chimú sometido por el imperio de los incas. Bien, muchachos, esos han sido los puntos principales del tema
Culturas Preincas, segunda parte, viendo Tiahuanaco, Huari y Chimú. Ha sido su amigo el profesor Pablo Arias. Nos quedamos en casa a seguir cuidándonos, chicos. La situación todavía no es sencilla. Hay que protegernos. Protegiéndonos nosotros, estamos protegiendo a nuestras familias. En los siguientes temas, no te lo pierdas, viene el Imperio de los Incas, viene lo que son dinastías, viene las leyendas, organización político, social, económico, religioso y otros aspectos. Viene un análisis grande de un tema también caserito en exámenes de admisión, como es el Imperio de los Incas, como es el Tahuantinsuyo. Chicos, nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Nos encontramos en sala Zoom para reforzar lo que hemos trabajado. A cuidarse, recuerda, estamos en el colegio privado Kramer. Kramer es Kramer. Saludos.